Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video que estamos realizando de esta serie de episodios en el consultorio. Mi nombre es Carlos Hernández y estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues vamos a trabajar ahora en este video con un segundo movimiento que tiene nuestro principio de vida, que es el movimiento del corazón. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos de un primer movimiento que tiene este principio, que es el movimiento de la determinación. Yo necesito hacer, y simplemente haciendo cotidianamente, haciendo algo para llegar a ese interior, entonces va a tener un resultado. Puedo empezar a hacer un proyecto de vida, puedo empezar a crear proyectos más sofisticados que no solamente atiendan mi propia vida, incluso en un alcance un poco más amplio. Entonces podríamos pensar en el cuidado de la vida de los otros o incluso de generaciones futuras. Bueno, una vez que ha pasado este primer movimiento, entonces hablamos en el segundo de una posibilidad emocional de la alegría, del amor, de la vinculación con los demás, lo amoroso como tal, de lo que conocemos, que es la relación con otros y con la vida. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de hacer lo que tengo que hacer y que me encamina a esa vida con lo que sea, no importa si es muy complejo, muy pequeño, con lo que sea, y lo hago todos los días, entonces va a surgir algo, y que es precisamente esta alegría por lo que estoy haciendo. O sea, si yo decido, por ejemplo, estudiar una carrera, probablemente voy a tener varias circunstancias no esperadas que no están en mi control, pero si las asumo, entonces me voy a dar cuenta que puedo estar en paz con esa decisión que estoy tomando. Entonces, la alegría no solamente es el poder estar feliz, como lo podríamos decir en esta vida occidental, más bien tiene que ver con una condición de estar en paz con lo que estoy eligiendo. Si yo elijo conscientemente, entonces también lo que llega, los resultados, los voy a recibir, sean poco o sean muchos, entonces los voy a recibir con satisfacción, porque yo sé que es un camino que estoy eligiendo. A ver, pensemos un poco de un proyecto que yo pudiera hacer. Un proyecto, por ejemplo, abrir un negocio. Yo puedo comenzar a hacer un negocio, tener un pequeño local y vender ciertas cosas porque, bueno, estaba cansado de la vida industrial, ya no quería estar en la oficina y me dediqué a ese local. Yo soy responsable o no de hacer crecer ese local. Probablemente van a haber circunstancias que no estén en mi control, vamos a pensarlo en esta pandemia, no están en mi control. Sin embargo, yo entiendo que no fue nadie quien me obligó a estar haciendo ese proyecto, soy yo mismo el que tiene esa posibilidad. Por lo tanto, entonces puedo asumirlo con una conciencia mayor y puedo saber que ese camino o esa ruta, de poco o de mucho, este negocio en el ejemplo, entonces va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es algo que yo elegí con conciencia. Ahora, pensando en este movimiento, ya no podríamos decir que la vida es una desgracia, ya no podríamos decir que la vida solamente me da penas, me da sufrimiento. No, porque posibilito una forma en mi cuerpo que tiene que ver con los principios de la elección. Entonces, hablar de la alegría no solamente tendría que hablarse en términos de la felicidad como lo conocemos, es decir, no estamos hablando de una alegría que tienes cosas o no tienes cosas, o estás satisfecho con lo que ha llegado o no, con las personas a las que tienes alrededor. Vamos a transformar ese principio
de la alegría, vamos a pensarlo ahora como un principio de vínculo hacia los demás, un principio de vínculo también hacia la existencia, hacia la realidad que nosotros tenemos y qué es lo que aportamos a los demás. Por lo tanto, no podríamos solo decir que estar alegres es un estado total de bienestar y estar alegres es un estado total de, vamos a llamarlo así, de estar estáticos. Es decir, la felicidad no es el fin último del ser humano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, alguien que ha llegado a la cima, entonces no tiene más por qué vivir. ¿Me explico? En otras palabras, yo tengo un camino y este camino, una vez que se ha llegado al tope, tendría que ser el final, no tendría que haber nada más. Usualmente en esta cotidianidad nos enseñan a que uno tiene que llegar a este punto máximo de la vida. Entonces yo todos los días me esfuerzo por llegar a este fin último y un día llego porque tengo una estabilidad económica, porque tengo una familia, porque tengo salud, etc. Y entonces la pregunta llega usualmente para las personas y es, ¿qué sigue después de? Por lo tanto, yo tendría que entender que ser alegre es algo que precisamente se va dando en el camino cotidianamente, pero no es una emoción que tendría que estar exclusivamente en el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un movimiento, entonces yo voy a vivir la alegría, pero después la tengo que dejar ir. Si yo siempre quiero vivir en la alegría, entonces voy a estar en un estado de pasividad. Bueno, este análisis, este principio de lo que estoy hablando, también lo habla este filósofo oriental que es Byung-Chul Han en su libro La Sociedad del Cansancio. Si en algún momento tienen la posibilidad de leerlo, precisamente nos habla acerca de personas que están cansadas porque todo el tiempo queremos llegar a esa felicidad. Nosotros, transformando esa idea, entendemos que la alegría solamente es un proceso que tiene mi cuerpo, pero que después voy a tener que dejar ir. No es ahora que me la voy a vivir padeciendo, sufriendo, teniendo miedo, etc. Pero tengo que reconocer que las demás emociones también están dentro de mi cuerpo y no solamente la alegría. Por lo tanto, estar alegres es una emoción o una sensación de bienestar, pero es un bienestar temporal. La vida no está solamente enfocada en ese bienestar o en esa paz. La vida es un continuo fluir y es un continuo proceso de vivenciar todas las emociones, y eso es lo que me puede ayudar a tener vitalidad. Bueno, si se ha entendido este punto, pasemos entonces a cuál es la intención de por qué esta alegría está en mi interior, por qué este proceso de la alegría es importante para poder transformarme, para poder desarrollarme, porque esta alegría, si no es la felicidad, entonces pues ¿para qué me sirve? Bueno, decíamos hace un momento que me permite vincularme con una realidad y me permite vincularme con otras formas de vida. Entonces, si yo estoy eligiendo correctamente, si yo estoy eligiendo, bueno, es más, digamos así, ni siquiera estoy eligiendo correctamente, pero estoy eligiendo, entonces estoy satisfecho con esos resultados que están llegando. Bueno, otra condición de ese movimiento, entonces tendría que ver que esa elección me ayuda a poder relacionarme con el otro. Relacionarme con el otro es un principio fundamental o es una función fundamental de los seres humanos, porque poder relacionarme también me ayuda a ser consciente de quién soy. Yo tengo dos esferas y yo puedo ubicar que hay una diferencia en esta esfera porque tengo la posibilidad de ver lo otro. Si yo solamente tuviera una sola,
Si yo solamente tuviera una sola esfera, entonces probablemente yo no voy a conocer cuáles son los errores que hay en esta esfera en su creación. Necesito tener otro para poder compararlo y decir, hay esta es mejor, o esta le falta esto, tiene estos errores. Lo mismo pasa con nosotros y el vínculo que nosotros tenemos con los demás. El vínculo me sirve porque me ayuda a entender cuál es mi existencia. Tengo la posibilidad de unirme a una familia, tengo la posibilidad de unirme a mis amigos, hacia los maestros, en fin, hacia mi pareja, pero tengo esa posibilidad, ¿para qué? La tengo para que yo también pueda ser consciente de qué es lo que necesito hacer de trabajo para seguir creciendo como ser humano. Incluso puedo notar que este vínculo no solamente decimos hacia los otros seres humanos, puede ser hacia otra forma de vida, puede ser hacia una mascota, puede ser hacia la tierra, hacia los árboles, las plantas, etc. ¿Por qué puede existir ese vínculo? Recuerden que decíamos que hay un principio de vida en todos, y cuando estamos hablando de un principio en todas sus expresiones, entonces lo que me puede vincular es esa forma o ese principio de vida con el otro. Entonces sí puedo aprender incluso de una mascota, puedo aprender incluso de las plantas para mi propia vida, porque esa es la vitalidad que está en todas esas expresiones. Entonces puedo comprender cuando yo hago un cuidado con mi mascota, que ese cuidado también lo puedo llevar al interior. Así como cuido a estas mascotas, les doy su cariño, les doy esos cuidados especiales, les doy esa protección como su protector, entonces también es algo que yo puedo llevar para mi propio interior. Si habláramos, por ejemplo, de un cuidado de una plantita, me voy a notar que si yo riego mucho a esa planta, se va a morir. Por lo tanto, eso también podríamos llevarlo a nuestra vida cotidiana y decir, eso que le pasó a esa planta, si yo entonces todo el tiempo quiero ser muy amoroso con alguien, todo el tiempo estoy tratando de ser muy emocional con alguien, probablemente lo vaya a asfixiar. No en el sentido literal, pero estamos hablando de que puedo sofocar al otro. Entonces, aprendí de esa expresión de vida. Puedo hacer otra analogía. En el caso de las plantas nuevamente, me puedo dar cuenta que si yo riego continuamente a esa planta, la reviso, le doy cariño, le doy sus nutrientes, la riego continuamente, no le doy mucho, no le doy poco, le riego lo que necesita, entonces tarde o temprano lo que va a suceder es que va a dar frutos o va a florecer. Lo mismo hay en este interior. Si yo me cuido, si yo me alimento todos los días correctamente, si yo tengo un proceso emocional adecuado, si puedo disfrutar lo que hay en esta existencia, entonces tarde o temprano voy a dar también ciertos frutos. No puede ser un fruto de mi trabajo, puede ser un fruto de mi conciencia, de mi razonamiento, etc. Por lo tanto, a esto nos referimos cuando hablamos de un vínculo, porque yo soy parte del otro y el otro es parte de mí. No somos una entidad aislada. Si hay un principio de vida en todas estas expresiones, por lo tanto, yo soy una extensión de lo que tienen los demás. Dicho en otras palabras, entonces, esa posibilidad de vincularme con lo otro tendría que ver ya no solo con la posibilidad de distinguir lo que tengo y lo que no tengo, sino que yo puedo unirme al otro, puedo tener esta relación profunda con los demás, porque entonces el otro es una extensión mía. Me uno con él
porque entonces así me alimento continuamente y el otro también tiene la posibilidad de alimentarse. Si esto lo llevamos en la cotidianidad, entonces me voy a dar cuenta que sí tengo una posibilidad de crecer cuando me uno con los demás. Puedo crecer a partir de una convivencia con mi familia, de un amor profundo con una pareja, de un respeto hacia mis hijos o de un respeto hacia mis padres. Puedo entender que el otro me enseña y puedo aprender de su vida o puedo aprender simplemente de su proceso y entonces puedo crecer como ser humano. Puedo tener una mayor conciencia. Bien, entonces, pensándolo en términos complejos, decimos, la alegría no es solamente la felicidad. La alegría tendría que ver con esta posibilidad de vincularme, de poder distinguir que soy una extensión más de toda esta complejidad y al ser una extensión, cuando me uno a los demás, entonces me estoy alimentando. Esto no solamente tiene que ser, ya decíamos, con esas formas de vida, también me puedo unir a una forma de vida mucho más compleja que es la tierra o la naturaleza, si lo quieren llamar así. ¿A qué nos referimos con eso? Que yo soy parte de esta tierra, yo soy una extensión de esa forma de vida, por lo tanto, yo tengo que vincularme con esas expresiones complejas. Yo tengo que aprender a cuidar la tierra, tengo que aprender a cuidar la naturaleza, tengo que aprender que hay una forma que abajo, arriba, a los lados, que me ayuda a poder crecer. Entonces, la naturaleza como tal da frutos y yo puedo tomar ese fruto. El agua me permite, cuando la tomo, me permite tener una vitalidad. Por lo tanto, eso es algo que está en la naturaleza y cuando yo la tomo, porque estoy vinculado a ella, pero la tomo con un respeto, entonces puedo aprender a crecer en un sentido más amplio. Bien, entonces, desde ese punto, cuando hablamos de la alegría, ya no solamente decíamos, lo vimos como una función de una obtención material, de un éxito a través de la competencia, lo estoy viendo como una forma de comprenderme en dónde estoy y qué es lo que hago con los demás. Ahora, hace un momento decíamos también que el movimiento de la alegría está relacionado con el corazón, que en esta cultura occidental lo atendemos bien, lo sabemos su vínculo, porque casi siempre que hablamos de lo amoroso, hacemos referencia a un corazón. Y este corazón, entonces, cada vez que lo alimento alegremente, cuando estoy en paz, puedo vincularme con los demás, cuando estoy consciente de lo que hay en mi realidad y estoy satisfecho con los resultados de estas elecciones que hago como ser humano, entonces me puedo dar cuenta que mi corazón trabaja de manera eficaz. Ahora, vamos a aprender un poco acerca del movimiento que tiene el corazón y también cómo se ve en esta posibilidad de la vinculación o de lo amoroso con los demás. A ver. De manera general, el corazón tiene dos movimientos. Un movimiento que es la diástole, que hablamos de una relajación que tiene el corazón, donde permite el acceso de sangre. Si esta sangre está bien oxigenada, entonces la va a mandar por las arterias, la va a irrigar hacia todo el cuerpo. Pero si esta sangre no le falta oxígeno, entonces va a ir hacia mis pulmones para que se llenen de oxígeno, la sangre tenga buena oxigenación, regresa nuevamente al corazón y ese corazón entonces ahora sí la puede enviar a todo el organismo.
Por lo tanto, este primer movimiento diástole es un movimiento de relajación que va a permitir el acceso de sangre y después se va a contraer. Es una contracción que hace para liberar precisamente esa sangre que se ha acumulado de este primer movimiento de la diástole y pueda liberar la sangre como tal, la puede irrigar, decíamos, ya sea hacia el cuerpo o la pueda mandar hacia a los pulmones. Entonces, vamos a encontrar que ese movimiento es un movimiento continuo, un movimiento de que acepta la sangre, un movimiento donde se relaja y un movimiento que se contrae. Se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Y este es un movimiento que está toda nuestra vida. El corazón es el órgano de los órganos importantes en nuestro cuerpo, pero también lo podemos entender como el primer movimiento de nuestra vida y el último. Cuando el corazón deja de latir, entonces se acabó nuestra vida. Por lo tanto, ¿no?, son dos movimientos que van a estar continuamente presentes en nuestro organismo. La diástole, y cuando lo contraemos decimos que se llama sístole. Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a este entendimiento de un vínculo con el otro? Cuando yo soy capaz de entender un proceso de vida a través de la vinculación con las formas existentes de esta realidad, entonces voy a comprender que no solamente tengo que aprender a dar al otro, también tengo que aprender a recibir. A ver, piénsalo un momento. Piensa si cuando te vinculas a los demás, ¿estás trabajando sobre los dos movimientos o solamente estás pensando en uno? Donde te acostumbraste solamente a dar a los demás, donde toda la vida has trabajado por dar y dar a los otros, o ha sido solamente un movimiento donde has pensado en recibir, donde tú tienes mucho amor por dar, pero como nunca te enseñaron eso, entonces tú solamente aprendes a recibir de los otros y te vuelves demandante sobre los demás. Y cuando tienes que aprender a darlo, te cuesta trabajo y entonces entra una fricción. Este movimiento, por lo tanto, decimos que tiene que ser un continuo dar y recibir. Porque si mi corazón tiene ese movimiento, entonces mi principio de vida tendría que ser también ese movimiento. No se trata esta vida solamente de que tengo que vivir para los otros. Y hemos conocido muchos casos aquí en el consultorio, seguramente tú has conocido algún caso donde alguien vive para los demás y ya. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser el vecino, puede ser alguien que se dedicó solamente a darle a los demás y cuando los otros simplemente se fueron y las gracias dieron, entonces la persona se quedó sin nada. Tenemos al contrario otras personas que toda la vida han querido recibir ese amor y no saben dar algo a cambio, ¿no? Que siempre piden favores, que siempre te dicen que los ayudes y cuando tú quieres algo de su ayuda siempre te la niega. Entonces podemos ver esos movimientos. ¿Tú qué movimiento haces? Haces los dos movimientos, sabes aprender a dar, aprendes o has sabido dar, pero también has aprendido a recibir o es al contrario. Entonces, si este movimiento lo entendemos en su integridad, entonces vamos a comprender que requiere un trabajo las dos cosas. No es solamente tratar de darle amorosidad a los demás y ya. Es también a comprender que yo puedo recibir una palabra de afecto, que yo puedo recibir amor de los otros, puedo tener una pareja que sea una pareja digna, puedo recibir el amor digno de alguien más. No a veces tengo que hacerlo todo,
puedo también recibir ayuda, puedo recibir ayuda de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, puedo aprender a recibir el amor que otros me quieren dar sin a veces caer en este discurso de que algo quieren o que en realidad son hipócritas o que están buscando la conveniencia de algo, ¿no? Cuando tenemos esos pensamientos es lo que decimos, que nos cuesta trabajo dar. Por lo tanto, esa es una primera reflexión acerca de ese principio de alegría. La alegría, el vínculo que tengo con los demás, es un vínculo no solamente de cuánto puedo recibir, también es un vínculo de cuánto puedo dar a los demás. En el caso, por ejemplo, nuevamente de una pareja, que se puede ver más nítidamente. Esta sociedad nos ha enseñado a decir que nosotros merecemos mucho, ¿no? Que merecemos un buen amor, que merecemos una pareja. A veces yo le he preguntado esto a algunos adolescentes, incluso a algunos adultos, les he preguntado, oiga, ¿y usted qué espera cuando tiene una pareja? Y la primera respuesta que me dan es que sea comprensiva, que sea respetuosa, que sea alguien que me quiera mucho, que sea alguien que siempre vea por mí, que sea alguien que no me dañe, que no me sea infiel, etc. Pero pocas son las personas que cuando digo eso, en realidad están esperando dar algo. Que dicen, bueno, yo lo que espero de dar en una pareja es darle cariño, espero darle un respeto, espero dar algo más para que el otro crezca. Si se dan cuenta, es algo distinto, porque estamos muy acostumbrados a recibir, pero de repente nos cuesta también dar. Nos vamos a este extremo, ¿no? Y tenemos esa gente que todo el tiempo quiere dar, pero le cuesta trabajo, entonces asumir que a veces no lo puede hacer todo. Bueno, continuando con este análisis, vamos a pensar cómo es que podemos mantener una salud a partir de estar alegres, contentos, ser amorosos, ser vinculativos con esta realidad. Bueno, un primer trabajo tendría que ser trabajar con el corazón. No podemos todo el tiempo ser alegres porque desde la teoría de los 5 elementos, una persona que es todo el tiempo alegre se va a perder en las pasiones, todo el tiempo va a buscar sentir esa euforia de la alegría. Puede perderse en esa explosividad emocional. Tenemos incluso que aprender a controlar eso. No podemos vivir a través de todo el tiempo estar en un estado de total alegría, porque entonces eso puede confundirnos y puede volvernos personas fantasiosas, que vivimos en un mundo imaginario. La realidad no es así, la realidad implica cosas más profundas. Vemos, por ejemplo, cuando una persona ha perdido esa alegría de vivir, usualmente busca compensarlo con otras cosas pasionales. No solamente hablamos de una relación íntima, estamos hablando, por ejemplo, de aquellas personas que se pierden en el alcohol, que se pierden en las drogas, que se pierden en ciertas manías, porque están buscando sentir nuevamente ese calor que da la alegría. Este corazón, entonces, lo tengo que aprender a cuidar con esos dos movimientos que hago con los demás. Este corazón va a estar trabajando de manera correcta, y otras cosas de las que tendríamos que aprender a cuidar para nuestro corazón tendría que ver con el hecho de lo que consumimos, el alimento. En este caso, la teoría de los 5 elementos dice que el sabor que predomina en esta relación del corazón y la alegría es el sabor amargo. Irónicamente, es el sabor que menos consumimos en México.
y es el que me ayuda a conservar un poco más de la alegría. Entonces, ¿cómo podemos cuidarlo? Probablemente tengamos que comer, por ejemplo, semillas de cacao. Esto puede ayudar bastante a nuestro corazón. Podemos tomar un té de ajenjo, eso también puede servir bastante, o incluso podríamos tomar granos de café. Estos granos de café también me pueden ayudar a cuidar ese órgano. Bueno, ahora, en el caso de este movimiento del corazón, el movimiento del corazón se relaciona con el fuego. El fuego es un movimiento que está también presente en la estación del verano, según la teoría, y está asociado con el color rojo, que lo conocemos bastante bien. Bueno, entonces, en esta línea de ideas, decimos que cuando alguien precisamente se pierde en la pasión, cuando está buscando esa alegría o se ha perdido en otras emociones, se ha perdido la alegría de vivir, entonces va a buscar ese calor al interior. Precisamente, digo, en un análisis de esto, si pensamos en el alcohol es caliente al organismo. Podemos tomar un shot de tequila y yo voy a sentir inmediatamente cómo es que el calor entra, precisamente porque el calor es lo que está buscando el organismo, está buscando volver a tener esa, ¿cómo decirlo? Está buscando como ese arropaje que nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos, porque hemos perdido esa alegría o hemos olvidado cómo se tiene que vivir dignamente. Entonces, si en este momento, por ejemplo, tú estás pasando por una situación difícil, de mucho miedo, de mucha tristeza, entonces recuerda que un principio para volver a tener esa alegría de vivir es qué tanto doy y qué tanto recibo al interior, ¿no? Puedo apoyarme de los otros y decir, ¿saben qué? No puedo con esta situación, ayúdenme, ¿no? O al revés, puedo estar padeciendo algo y yo sé que tengo que aprender a dar algo con mi pareja, si estoy teniendo un conflicto en este momento muy severo con mis hijos o con mis padres, también tengo que aprender a ser una persona que negocia, que cede en algunos casos, y entonces puedo aprender nuevamente a encontrar ese vínculo alegre conmigo mismo. Incluso perdonarme por los actos que no estoy haciendo bien, o perdonar a los demás es un acto generoso de dar. Bueno, también en una complejidad, ¿no? También me estoy recibiendo, me estoy protegiendo a mí, o perdonar implica también sanarme al interior, ¿no? Me estoy dando a mí también. Bueno, otra cuestión relacionada con el corazón es que este corazón nos va a permitir comunicarnos con los demás. Si ya hablábamos de este vínculo, cuando estamos alegres o cuando tenemos este principio de relación, entonces es un principio que me ayuda a comunicar lo que traigo al interior para los demás. Yo puedo notar a veces que una persona que no tiene una buena comunicación, ¿no? Probablemente tiene un conflicto acerca de dar, recibir, tiene un conflicto probablemente con la alegría. Puede estar en paz, claro, pero yo puedo notarlo en sus palabras o puedo notarlo en sus acciones. Una persona que está en paz consigo misma, entonces puede brindar a veces palabras de afecto, a veces puede tener una comunicación no verbal, puede dar un abrazo y en eso comunicar, puede transmitir algo. Cuando alguien ha trabajado con lo que hace cotidianamente por su proyecto de vida, está alegre y está consciente de lo que está eligiendo, entonces también puede comunicar algo importante a los demás. ¿Cómo lo puedo notar? Ustedes, si ven pasar a una persona en la calle,
y ven a esa persona alegre, seguramente ustedes van a querer estar como esa persona. Pero si ustedes vieran a la misma persona triste, la ven bajoneada, que va con la cabeza agachada, probablemente nadie va a querer acercarse a esa persona, o yo difícilmente diría, yo quiero ser como ella. ¿Por qué? Porque en realidad lo que transmite la alegría es una comunicación de cómo yo puedo sentirme al interior. ¿Bien? Entonces, bueno, para ya terminar esta primera parte y continuar con los ejercicios, hoy pregúntate algo. La pregunta es, ¿cómo te vinculas hacia los demás? ¿Estás alegre con lo que estás tomando en esta vida? ¿Estás alegre con lo que tienes en este momento? Si no lo estás, entonces, ¿qué es lo que te falta para estar en paz con eso que estás eligiendo? Otra pregunta sería, ¿qué has elegido? ¿Estás eligiendo para vivir alegremente, para vivir amorosamente, o estás viviendo solamente a partir de querer obtener algo de los demás? Bueno, espero que esta pequeña explicación les pueda ayudar, nos pueda ayudar a comprender mejor este movimiento, y a continuación vamos a trabajar con con ejercicios prácticos para fortalecer un poco este corazón y para hacer una introspección hacia el interior. Cuídense, hasta la próxima. Para comenzar con el primer ejercicio, voy a dar un pequeño masaje en mi brazo, colocando la yema de mis dedos y girando del lado contrario a las manecillas del reloj. Este primer punto lo puedo localizar a un costado del brazo, terminando el bíceps. El siguiente punto lo voy a localizar en el pliegue del codo, igualmente a un costado del brazo. El tercer punto lo voy a localizar a un costado de la muñeca, donde comienza mi mano. Recuerda que este masaje no debe ser muy fuerte, pero tampoco muy suave. El último se va a localizar extendiendo la palma de mi mano y colocando mi dedo meñique lo más extendido posible en la punta de la palma de mi mano. Voy a dar el masaje. Una vez concluido esto, voy a pasar al siguiente brazo y voy a aplicar el mismo masaje. Estos puntos se utilizan en acupuntura para trabajar con el corazón. Si existe una inflamación o un desgaste de este órgano, probablemente sintamos dolor en estos puntos. Continúa haciendo el masaje en el tercer punto. Y concluyo con el masaje de la palma de la mano.
Una vez concluido este masaje, voy a dar pequeños golpes en los mismos puntos donde estuve trabajando, pero ahora como si fuera una línea continua, que se extiende hasta mis hombros. En el segundo ejercicio voy a hacer inhalaciones inflando mi estómago lo más posible y posterior voy a soltar. Inhalo, inflo mi estómago y suelto. Lo vuelvo delgado. Inhalo nuevamente, inflo mi estómago y suelto. En ese movimiento, ahora mis manos se van a ir a la altura del pecho y voy a comenzar a hacer un movimiento de abrir y cerrar. Este movimiento tiene que ser suave, sutil, y voy a sentir cómo se expande mi pecho. El movimiento se vuelve armonioso con el movimiento de mi corazón. Libero todo pensamiento y me libero de cualquier emoción. Solo siento el movimiento de mis manos. Abro y cierro. Abro y cierro. Posterior, voy a llevar las palmas de mi mano al centro donde se encuentra mi corazón y simplemente lo voy a sentir por un momento. En el tercer ejercicio voy a colocar mi mano izquierda sobre mi mano derecha, voy a juntar los pulgares y recargando mis brazos sobre las piernas, voy a comenzar a inhalar de manera profunda y exhalando. Trato de sentir el movimiento del corazón y sus palpitaciones. Para sentirlo de manera más clara, voy a inhalar lo más profundo y voy a aguantar la respiración. Inhalo, retengo la respiración lo más que pueda. Retengo. Y exhalo. Nuevamente voy a inhalar lo más profundo. Inhalo. Retengo la respiración. Y exhalo. Nuevamente inhalo lo más que pueda. Y exhalo. Ahora voy a inhalar aguantando la respiración. Inhalo profundo
lo retengo. Sin exhalar, voy a inhalar nuevamente, inhalo, me exijo un poco más e inhalo nuevamente. Retengo lo más que puedo. Y exhalo. En este momento se tendría que sentir de manera más clara el palpitar del corazón. En caso de que no se sienta, puedo continuar aguantando la respiración hasta sentirlo de manera más clara. Si ya se sintió el movimiento de mi corazón, si ya puedo sentir el palpitar, entonces ahora le vamos a hacer unas preguntas. La primera pregunta que le voy a hacer: ¿qué merezco recibir? Y la segunda que voy a hacer: ¿qué quiero dar a los otros? No busco una respuesta en la cabeza, tan solo dejo que mi corazón se mueva, que mi corazón dé la respuesta que necesite. Le permito que se exprese. Ahora voy a hacer un compromiso con él. ¿Qué compromiso le puedes dar a tu corazón? Siente el movimiento de tu corazón. Estos ejercicios los voy a realizar durante una semana antes de iniciar mi rutina del día. Bueno, espero que te hayan gustado los ejercicios. Platícanos tu experiencia en los comentarios y cuéntanos qué te pareció. De corazón, gracias. Hasta la próxima.